Bueno, el tema que me corresponde en este día es hablar acerca de la decepción amorosa y pues prácticamente vamos a hablar de lo que es la infidelidad o algunas de las fases de la infidelidad. Así que quiero tener mucho cuidado con todo este tema porque el tema es muy amplio, es un tema que no podríamos discutir en una sola sesión. Creo que esto se tiene que hablar en muchas sesiones y creo que no terminarían las sesiones para poder hablar porque es un tema, como ya lo dije, es muy amplio. No se puede hablar de todo porque hay tantos asuntos que se tienen que tratar, tantos temas, tantos puntos, tantos detalles y cosas que se tienen que mencionar. Entonces creo que vamos a hacer lo posible por dar lo que creo que sea concreto, ¿no? En poder transmitirles. Además de esto, creo también que si alguien se encuentra en una situación de una decepción amorosa o alguien está pasando por un proceso de infidelidad, ya sea de las dos partes, porque quiero hablar precisamente de las dos partes, como la parte que ha sido infiel, como la parte que ha sido herida. Entonces, si alguien se encuentra en esta situación, lo más recomendable es poder buscar ayuda, a poder buscar terapia, porque este proceso requiere de un trabajo personalizado, requiere de una plática personalizada, de una atención personalizada, y no nos es posible poder sanear todo solamente a través de una plática. Así que necesitamos vernos en esa situación. La infidelidad es uno de los puntos más dolorosos que se pueden vivir en las relaciones de las personas y se necesita mucha ayuda profesional en este caso. Así que bueno, también la otra cosa es que tenemos que pensar que el tema de infidelidad también puede variar, es muy amplio, dependiendo de muchos asuntos, muchos contextos, podemos decirlo. Por ejemplo, en el caso puede depender de la personalidad, cómo lo asimila una persona extrovertida, cómo lo asimila una persona introvertida, cómo lo asimila un hombre, cómo lo asimila una mujer, ya sea de ambas partes. También tiene que ver con el sentimiento de madurez, cómo ha desarrollado su madurez la persona, en qué etapa se encuentran, cuántos años han tenido de relación, cuánto tiempo han vivido juntos y todos esos asuntos, ¿no? También el tipo de familia de la que vienen de familias que han sido funcionales o vienen de familias de por sí disfuncionales. Entonces, todos esos asuntos o esos contextos en la persona varía la forma en la que se puede tratar este tema y la forma en la que se puede sanar. Entonces, mientras algunas parejas pueden resolver una situación como esta en un breve tiempo, por decirlo así, aunque no es breve, no es algo que se resuelve en un año, pienso yo, sino que requiere mucho tiempo. Otros tendrían muchísimo tiempo y algunos tal vez pasen años sin poder realmente llegar a una solución por todas las cuestiones que ya he mencionado, en la forma en la que se asimilan y en la forma en la que lo procesan. Ahora, por supuesto, tenemos una gran ventaja como cristianos y es que tenemos a Dios con nosotros, quien nos da la fuerza, quien nos da la dirección, quien nos ayuda. Pero es importante poder tomar acciones y medidas necesarias para poder traer sanidad y liberación a este tema. Así que bueno, dentro de las cosas que quiero mencionar tres fases para recuperarte de una infidelidad. Tres fases. Ahora, en este contexto quiero hablar de tres fases. No solamente me refiero a la persona que ha sido lastimada, sino me refiero también a la persona que ha caído en la infidelidad. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tratar de ser un poco objetivos en esto, en muchos formas de comunicarnos o en la forma en la que la gente puede opinar o pensar. La persona que ha fallado o que ha tenido la infidelidad puede ser señalada como el principal problema de esta situación, pero no siempre es así, vamos a decirlo, no se justifica, por supuesto, lo que sucedió o lo que hizo, pero hay muchas cosas detrás de eso, de una situación como esa. Entonces necesitamos ser objetivos y tenemos que pensar en ambas partes, así que tenemos que evaluarlo desde el punto de vista neutral, donde no se está a favor de nadie, simplemente buscamos lo que es la sanidad
y poder encontrar un alivio para la pareja que trata, en este caso la que trata de reconstruir. Porque también está el otro lado, que hay parejas que quieren reconstruir a pesar de la situación que vivieron, y hay parejas que al menos tal vez alguno o uno de los dos o tal vez los dos ya no tienen deseos ni planes de poder reconstruir. Entonces, pensando en la posibilidad de que la pareja quiere reconstruir su relación, entonces tenemos que pensar en esto de una forma objetiva para poder sanar ambos personajes dentro de esta situación. Así que lo que tenemos, por ejemplo, la primera fase que tenemos es el impacto de la infidelidad. Siempre hemos hablado en la iglesia de un proceso o de fases que viven las personas cuando pasan por una crisis dolorosa en sus vidas. Esto puede ser cuando alguien fallece, cuando alguien pierde el trabajo, cuando alguien, no sé, le robaron. O sea, cuando las personas pasan por un proceso muy doloroso, muy difícil, hay varias fases. Y entonces dentro de esto vamos a incluir lo que es pasar por un proceso de infidelidad. Entonces, dentro de la primera fase, en este caso, es el impacto de la infidelidad. Hablando de la infidelidad, pero esta fase trae tres cosas claves. Trae conmoción, trae dolor y trae lucha. Son tres cosas por las que las personas van a pasar: conmoción, dolor y lucha. La conmoción es el impacto de enterarte y saber qué te está pasando a ti. O sea, es la impresión, es el impacto de que estás viviendo esa situación, y eso es una conmoción. Eso es un impacto muy fuerte, muy doloroso. Hay personas que han hablado, por ejemplo, han testificado sobre su relación cuando se enteraron de ese caso. Hay gente que ha perdido la noción del tiempo, hay gente que se ha olvidado de cosas. O sea, hay una especie de shock que vive la persona. Entonces viene la conmoción, viene el dolor, después de estar en ese estado de que me pasó a mí, me sucedió a mí. Viene lo que es el dolor, la sensación de dolor, de tristeza, el llanto, todo lo que puede provocar esa situación. Y también viene la otra parte, que es la lucha, cuando la persona está luchando sobre pensamientos que le atacan y que pudo o no pudo haber hecho. Entonces, dentro de todo esto hablamos lo que es la primera fase, que es el impacto de la infidelidad. Ahora, dentro de esto quiero leer dos citas que creo que nos reflejan un poco lo que puede ser un estado de conmoción. Isaías 21:4 dice: la cabeza me da vueltas y se me acelera el corazón. Anhelaba que llegara la noche, pero ahora la oscuridad me da terror. Esta cita es una cita que es muy impactante, porque dice el profeta: la cabeza me da vueltas, se me acelera el corazón. Dice: anhelaba que llegara la noche, pero ahora la oscuridad me da terror. No sé cuántos viven esa experiencia de que la noche es como su momento de descanso, su momento de alivio, cuando ya salen del trabajo, cuando dicen, bueno, ya vamos a descansar, pero la noche se vuelve un tormento. Y las personas que han pasado por una conmoción de este tipo son personas que pueden pasar en la noche con los ojos abiertos. Y pasan las horas y no pueden conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque están viviendo un estado de conmoción. La noche que tanto disfrutaban para descansar, ahora es una crisis total. Otra cita bíblica en Jeremías 5:30 dice: algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país. Así que Jeremías refleja lo que es una situación de conmoción. Dice: algo espantoso y terrible. Entonces, en algún momento alguien puede experimentar esa sensación de estar en una situación espantosa y terrible, donde no encuentra explicación, no encuentra solución, no encuentra salida. Simplemente es algo realmente de poder asimilar. Ahora, para esto tenemos que considerar dos cosas importantes. Hay dos personas en este asunto, y tenemos que considerar, porque están tratando de recuperar su relación o reconstruir su relación. Entonces, ¿cómo se logra? Tenemos que pensar en los dos lados. Aquí la crisis en muchas parejas que tratan de reconstruir es que ninguna cede ante la situación, ya sea la persona que ha sido herida, ya sea la persona que ha fallado. No ceden porque ambos están pasando por una crisis a su modo, cada quien a su manera, cada quien de su forma de vista, de su punto de vista, pero ambos están pasando por esta crisis. Entonces pasamos primeramente a pensar en la persona herida. La persona herida tiene una pérdida de identidad. En el momento en que se entera que ha vivido esta situación, es un choque tremendo, porque es una persona que se ha dedicado a su hogar, tal vez a su familia, a su pareja, ha vivido todo el tiempo con ella,
todo su futuro, su presente, su pasado, el pasado dentro de lo que cabe con la relación, ha sido la persona, ha estado conectado con esa persona. Y en un momento u otro resulta que esa persona ya no está para él, o sea, ya no está para ella, en este caso. Entonces hablamos de qué, de que está perdiendo un sentimiento de identidad. Hay gente que una vez que pasa eso, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, no sabe cómo vivir, no sabe qué es lo que va a hacer con su vida, porque su identidad se ha terminado. Aquí tenemos que entender que es importante la reconstrucción de nuestra identidad, porque no somos lo que tenemos a nuestro alrededor o lo que hacen las personas con nosotros, sino somos lo que somos nosotros. Tenemos una identidad personal. Entonces, si alguien pierde un trabajo, tiene que saber que tiene que continuar la vida, porque esa persona no es el trabajo que realiza. Es como, por ejemplo, si un doctor llega a perder su trabajo, entonces él sigue siendo quien es, o sea, él sigue siendo la persona que es. Y no depende de ese trabajo para poder tener su identidad. Entonces, una persona que pierde una relación o pierde a la persona que ama, por decirlo así, no significa que deja de ser, sino que la persona tiene que aprender a ser ella misma porque no lo define la relación, sino lo define su propia identidad. Pero en este caso, bueno, hablamos de que la persona puede perder su identidad, puede perder el sentimiento de ser especial. Entonces, es una crisis. ¿Por qué? Porque ahora, anteriormente se sentía especial. O sea, había alguien para quien vivía, para quien se dedicaba. Y ahora esa sensación, esa situación de infidelidad le hace pensar que no era tan especial como parecía o creía serlo. O sea, hay una pérdida de ese sentimiento de ser especial. Siente que no es tan especial como creía que lo era. Ah, hay una pérdida de amor propio. También hay personas que entran en una fase de degradación. Estamos hablando de la parte herida. Hay personas que pasan una fase de degradación. Es decir, hay personas que sabiendo y conociendo que la otra persona le está siendo infiel, están haciendo todo lo posible y se rebajan a sí mismas para poder recuperar a la otra persona. Entonces dicen, bueno, para poder recuperarlo, no sé, lo voy a atender con más esfuerzo, le voy a dar detalles, no voy a pelear, o sea, hacen todo tipo de cosas para tener, como quien dice, contenta a la otra persona, aún sabiendo que la otra persona está en una relación infiel. Entonces, ¿qué pasa? Esa situación hace que la persona misma, a sí misma, pierda su amor propio y se degrade sin poder recibir nada a cambio en este caso. Entonces está degradándose, o sea, está perdiendo su propio valor. Y entonces esta es la parte y el proceso por el que pasa una persona herida. También pierde su propio amor por el sentimiento de fracasar. Es decir, es cuando hay una fase, como dijimos, de lucha, donde debía haber hecho esto, no debía haber dejado que hiciera tal cosa, debía haber atendido, debía haber sido, no sé, más amable, no debía haber peleado. Y entonces vienen todos los tipos de pensamientos de cosas que debió o no debió haber hecho para que esto no pasara en su vida. Entonces la persona pierde su propia fuerza. Otro aspecto más es la pérdida también de la fe. Puede pasar, por supuesto, que alguien que pasa por una situación como esta y llega a decir, Dios, ¿por qué no hiciste nada? O sea, ¿dónde estaba el Señor? ¿Por qué dejó que me pasara esto? ¿Por qué permitió que esto sucediera? ¿Cómo fue que Dios no me ayudó? No hace nada. O si está pasando por ese proceso y le estaba pidiendo al Señor, Señor, haz que vuelva a mí, que me ame, no sé, y que la otra persona se vaya. Entonces hace todo tipo de oraciones en los que no hay un resultado, vamos a decirlo de esta forma, y hay un sentimiento de pérdida de fe, es decir, Dios no está haciendo nada, Dios no me está ayudando. Entonces, a todas estas son pérdidas que está viviendo la persona que ha sido herida cuando viene el impacto y la fase de esta situación, de la conmoción por una infidelidad. Aparte viene también la pérdida del amor propio y del propósito, ¿no? Entonces, la persona, una vez que ha perdido su identidad, también pierde su propósito, porque las cosas que antes hacía, las cosas que le animaban, que le gustaba, que quería hacer, ya no las está haciendo. Las ha dejado a un lado, las ha abandonado, pierde la fuerza, tal vez hace trabajos o tal vez realiza sus propios trabajos, pero todos los hace con la reserva de energía que le queda, pero no lo hace con la intensidad que tiene que hacerlo porque
ha perdido el sentido de propósito. Ahora, eso es en el caso de la persona que ha sido herida. Ahora, en el caso de la persona infiel, tenemos que tomar aquí varios aspectos, porque una persona infiel puede haber sido infiel ya sea por presión o puede ser porque simplemente la persona tiene rasgos de una persona que no tiene empatía por los demás. Vamos a decirlo de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? La persona que tal vez se sentía en esa presión, vivía bajo esa situación, una vez que se descubre el hecho, pues entonces va a sentir un descanso. Eh, Esto para la persona herida puede ser difícil de asimilar, por decir, pero ¿cómo va a sentir descanso? Es posible que sienta descanso, sienta alivio, sienta tranquilidad de saber que ya no es un secreto, ya no es un tema que tiene que estar ocultando, escondiendo, porque aún en medio de esas cosas es posible que haya estado batallando, tratando de esconder todas estas situaciones. Eh, la otra parte que puede sufrir esta persona es que está en una silla de los acusados, el señalamiento de todo tipo, ya sea de la pareja principalmente, ya sea de los amigos si se enteran, ya sea de los parientes, de los familiares. Entonces todo el mundo va a estar en contra de él, va a atacarle, va a señalarle, va a acusarle. Y todo eso va a traer una crisis y una lucha. Entonces, esta parte es una parte también que conmociona, que duele y que lucha en el interior de esta persona. Tenemos que también verlo de esta forma. También puede vivir etapas de ansiedad. La persona tal vez trata de ocuparse en asuntos, en acciones, en cosas que quiera resolver o atender para no estar pensando en lo que ha sucedido, sino tratar de liberarse de toda esa situación. Pero todo esto no le va a traer alivio porque es una crisis que está viviendo en ese proceso y que necesita más que simplemente entretenerse con cosas para poder salir de esa situación. También tenemos otro lado, que dentro de esto puede haber parejas que han sido infieles que no sienten remordimiento, no sienten culpa, no sienten dolor, simplemente porque hay rasgos, aquí entran lo que son temas de trastornos, donde las personas entran en situaciones donde pueden realmente no ser empáticos y no importarles. Entonces hay quienes deliberadamente lo hacen, hay quienes con toda la actitud siguen siendo agresores, a- actúan de una forma grosera con la persona herida, con la pareja que ha sido herida y prácticamente no les interesa. Entonces esto es difícil porque cuando tratamos en el tema de la iglesia, la mayoría de las veces se habla acerca de poder encontrar la paz, de poder encontrar el alivio, de poder restaurar las cosas, pero hay personas que en cierta manera su personalidad no los hace muy capaces de poder restaurar o arreglar una relación con ellos. O sea, sus personalidades y sus caracteres son bastante difíciles de poder tratar y una persona que ha sido herida y aún así siendo herida le siguen engañando y le siguen maltratando, a mí se me hace como pastor injusto poder decirle a la persona, tú sigue allí, tú ama, tú perdona. ¿Por qué? Porque la otra persona no tiene la más mínima empatía por ella, no tiene ni el más mínimo interés y es una crisis muy, muy grave. Ahora, aquí no entramos en detalles, no entramos en detalles sobre las separaciones en cuanto al divorcio y todo eso. La mayoría de los pastores, yo he visto que tienen la opinión de que se pueden separar si hay un caso de infidelidad, pero eso no es un tema que estamos tratando ahorita, sino estamos hablando simplemente del proceso que está viviendo esta persona y cómo podemos realmente sanearlo si es que hay una intención, un deseo de poder sanarlo. Pero entonces toco el tema de que hay personas que no se prestan para poder entrar a una sanidad. Entonces la persona puede manifestar enojo, la persona infiel puede manifestar enojo, puede manifestar justificación, puede idealizar el amor con la otra persona, puede decir que ese amor sí es verdadero, que ese amor sí es real. Y entonces toda esa fase trae dificultades para poder restaurar una relación. Esta persona puede también apelar a ciertas situaciones como el hecho de haber sido desatendido, ¿no? No fue atendido. Y aquí es importante que la persona herida no se ciegue a su herida, sino también tenga apertura a poder identificarse o tener un poco de,
de entendimiento sobre lo que la otra persona pasó y qué le orilló a vivir esta situación. Entonces tiene que haber ese pensamiento, porque la otra persona puede justificar desatención. También puede ser que la persona se sentía, no sé, usada por la otra persona, tal vez solamente usada para trabajar, para hacer actividades, para hacer tareas, pero nunca se sintió realmente atendida como persona, como pareja. Puede ser pasar por eso. También tiene que pensarse en que a lo mejor se ha sacrificado todo el tiempo, luchado, y tal vez en el hogar recibía mucho rechazo, mucho maltrato, mucha ofensa, groserías, y entonces de alguna forma se vio orillado a esta situación. Entonces, el hecho de que la persona haya fallado de esa manera no libra a la otra de que también tenga cierta responsabilidad. Entonces aquí es necesario poder tomar ese pensamiento sobre la responsabilidad. Entonces aquí entra también otra fase, que la persona puede sentir dolor o una especie de duelo al romper la relación que tenía. Entonces puede ser una especie de sentimiento de decir, ha perdido su relación, y eso le duele porque ya se había sentido, no sé, tal vez más divertido, porque en casa todo el tiempo era pleito, en casa todo el tiempo era aburrido, y ahora era como más diversión, y se sentía en cierta forma también atendido. Entonces son algunos de los aspectos que podemos considerar. También la otra es que puede estar viviendo mucha culpa internamente, puede estar pasando por crisis de culpa por lo que ha vivido, y un aislamiento de los demás porque los demás le causan cierto rechazo. Ok, entonces eso solamente es la primera parte. Ahora la segunda fase es la evaluación. Aquí la pregunta es, ¿seguir o no seguir con la relación? Ahora aquí entramos en algo importante, porque una vez que ya identificamos que ambos tienen sus propias crisis, ambos tienen sus propias dificultades a su modo, a su manera, cada uno bajo sus circunstancias, tenemos que evaluar el asunto de si se sigue o no se sigue con la relación. Esto independientemente de lo que le decía, si se puede o no se puede separar en la iglesia este tema. Pero hablamos de personas que están realmente luchando con una situación donde tal vez el matrimonio, continuarlo, sea un desastre total. Pueda ser más perjudicial que mantenerlo, ¿sí? Puede ser más perjudicial para ellos, incluso para sus hijos. Es decir, un matrimonio con una condición perjudicial puede hacer que ellos se pierdan y que sus hijos, bajo la tormenta de conflictos continuos, pierdan también la fe. Entonces, ¿qué puede pasar en esto? Tenemos que pensar en la posibilidad de si continúa o no se continúa. Para eso tenemos que pensar en lo que dijo Jesús en Lucas 14, 28 al 30, donde dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahora aquí estamos hablando acerca de ¿qué? Estamos hablando de evaluación. Tengo que ser honesto y sincero a la hora de evaluar lo que estoy pasando. Una evaluación real de decir, a ver, ¿puedo continuar o no puedo continuar? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la persona que ha sido herida, tiene que pensar, ¿estoy dispuesto realmente a continuar teniendo presente lo que ya sé? Siendo consciente de lo que ya conozco, de lo que sé que pasó, de lo que sé que sucedió. ¿Puedo continuar? ¿Quiero continuar? Porque aquí, en el tiempo que hemos trabajado como pastores, me ha tocado hablar con varias parejas, en algún momento, algunas de ellas con crisis como estas. Y suele pasar que la persona herida no, se le hace difícil poder mantener la relación. O sea, quiere tener a esa persona, la quiere tener todavía con él, pero la crisis es que al querer tenerla, no puede olvidar lo que pasó. Y entonces es una lucha constante, porque le trata bien o le trata mal, lo quiere o no lo quiere, ¿no? Entonces es un conflicto muy grande el que está viviendo. Ahora, la parte que ha fallado, tiene que pensar si está dispuesto a continuar sabiendo que se le va a estar con el ojo en la mira. O sea, que se le va a estar todo el tiempo observando y viendo. Entonces son dos personas, una que va a estar todo el tiempo pensando que la otra tal vez pueda fallar otra vez, y la otra que va a saber que esta siempre va a estar pensando en qué está haciendo y todo lo demás que está pasando.
Entonces se tiene que evaluar si realmente se están dispuestos a vivir esta situación o a enfrentar esta crisis, porque es una crisis que realmente tienen que trabajar en ella y que no va a ser un proceso fácil, sino que requiere de todo un trabajo personal. Ahora, aquí tenemos que entrar y evaluar algunas cosas. Primero tenemos que evaluar nuestras expectativas, si han sido realistas o no han sido realistas. El problema de muchas parejas es que llegan a la relación con expectativas irrealistas, ¿sí? Llegan a la relación con expectativas falsas y equivocadas sobre lo que puede ser una relación. Entonces hay gente que se casa para ser feliz, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero no te casas para ser feliz, sino te casas porque pues es parte de, no sé, de la dinámica de las personas que quieren formar familias y deseo de poder tener a alguien con quien compartir la vida. Pero hay personas que realmente ponen su dependencia de la felicidad en la otra persona. Y esto es una crisis muy seria. Entonces tenemos que pensar si tenemos expectativas irrealistas que nos están afectando, porque al hacer esa evaluación podemos considerar si realmente queremos o no queremos continuar dentro de esto. Debemos redefinir algunas cosas. ¿Por qué? Porque el problema no está muchas veces en la relación, sino en las ideas que hemos concebido en nuestra mente. Entonces a veces el problema no es la relación. Entonces alguien puede decir, no es que mi matrimonio está mal. No, tal vez el matrimonio no está mal. Lo que está mal es lo que piensas, el concepto que tienes del matrimonio, el concepto que tienes de la pareja, ya sea hombre o ya sea mujer, el concepto de cómo deben de ser los hombres, de cómo deben ser las mujeres, de qué esperar de la pareja, de qué querer de ellos. Entonces hay conceptos que dañan la relación. No es la relación en sí el problema, sino nuestras ideas. Una vez que podemos cambiar esas ideas, es como podemos realmente restaurar y trabajar en la relación. Tenemos que redefinir algunas cosas. Por ejemplo, hay personas que tienen dificultades, ¿no? En todo esto. Entonces hay quienes tienen que saber que no se puede estar bien todo el tiempo. No se puede estar bien todo el tiempo. Tienes que repetirlo. O sea, las parejas van a vivir tiempos de amor y desamor. En todas las fases, en todas las parejas. No hay parejas perfectas porque no hay personas perfectas en este mundo. Entonces, si no hay personas perfectas, no hay parejas perfectas, no hay matrimonios perfectos. Entonces, tienes que saber que no se puede estar bien todo el tiempo. Los hogares o las parejas van a tener crisis en cierta forma de desamor. Entonces, tenemos también que saber que no se puede esperar amor incondicional de parte de la pareja. El amor incondicional es el amor que Dios nos da. Dios nos ama incondicionalmente y Dios es perfecto para poder hacerlo. Para nosotros nos cuesta amar de forma incondicional. Es lo que podríamos aspirar, es lo que podemos aspirar a poder amar de una forma incondicional, pero se nos dificulta por nuestra humanidad, por nuestra naturaleza. Se nos dificulta poder amar de forma incondicional. Entonces, por lo regular, las personas aman condicionalmente. Dependiendo de cómo están siendo amados, también aman. Entonces, no puedo esperar todo el tiempo que mi pareja me ame de forma incondicional y que me tolere todas mis maldades, me tolere todas las cosas que yo hago mal y que me esté amando, porque sería un error. Tengo que trabajar en que la persona me ame bajo las cosas que yo también estoy contribuyendo dentro de la relación. No puedo esperar disposición total. O sea, las parejas no pueden estar todo el tiempo allí para nosotros. El problema es que hay personas que piensan que la persona tiene que estar allí, disposición total, para todo, para lo que quiera, en todo momento. Entonces, si en algún momento le falla, hay crisis. Entonces, no puedo esperar eso. No puedo pensar que no puede haber conflictos en matrimonio. Todos los matrimonios tienen dificultades. No se puede culpar al otro por ser feliz o no ser feliz. Entonces, hay personas que pueden decir, es que yo no soy feliz porque tú hiciste esto, no soy feliz porque... Entonces, toda esa parte son expectativas irrealistas. La persona está basando su felicidad en el comportamiento del otro y eso es un error muy grave. No se puede esperar siempre lo mejor de la pareja en tiempos cuando se necesita, porque las personas pueden pensar que la persona siempre tiene que ser la mejor en todas las fases. Y es un error, porque en algún momento fallamos. Tenemos que aceptar que nuestra pareja es un humano, ¿sí? Es un ser humano y como ser humano tiene defectos y tiene fallas. Y en algún momento se va a equivocar. Así que tenemos que definir todo eso. Tenemos que definir el concepto del amor. Hay problemas con el pensamiento sobre el amor. Entonces, tal vez lo que nosotros creemos que es amor no es realmente amor. Nosotros malinterpretamos el amor. Y tenemos que entender cómo realmente funciona el amor.
en las personas. Es que tenemos que evaluar, por ejemplo, en la persona herida, tiene que evaluar que tiene que trabajar con un amor que no es correspondido en ese momento, porque está dando y no está recibiendo. Entonces tiene que evaluar si va a trabajar en un amor no correspondido, tiene que pensar si va a trabajar un rechazo constante, va a sentir continuamente rechazo de la otra persona, va a sentir que no le ama, va a sentir que no le aprecia lo suficiente por lo que sucedió. Uh, debe entender que no debe confundir sumisión o el amor con sumisión, porque cree que amor es someterse, como decía, pierde su propia identidad y pierde su valor. Y entonces se somete a todo lo que la otra persona diga con tal de retenerlo. Y eso es peligroso para ella. Tenemos que también pensar aquí que hay un tema que puede ser hereditario. Las parejas tienden a repetir herencias familiares, entonces si hay infidelidades en las familias, tienden a repetirse, y también si hay personas que han sido sufridas en las familias, tienden a repetirlo. Entonces todo esto son crisis que tenemos que considerar dentro de todo esto. Tenemos que considerar también el narcisismo, como ya mencionaba hace un momento, hay personas con trastornos que son difíciles y a veces, por no decirlo, imposible de poder remediar en su carácter y su personalidad. Entonces, puede haber alguien que esté intentando rescatar un matrimonio o una relación con una persona que no siente ni el más mínimo dolor ni la más mínima culpa, y que siempre va a estar justificándose de lo que está viviendo. Entonces tenemos que considerarlo eso, porque esto es una pauta para decir, ¿estás dispuesto a continuar una relación donde bajo esas circunstancias es muy probable que vuelva a suceder lo que ha pasado? Y también pues entra en lo que es el punto de adicciones. Hay personas que son adictas y es difícil poder trabajar con personas que no son competentes en sus sentidos completos, porque siempre están bajo alguna influencia de algún mal, ¿no? En cuanto a la persona infiel, tiene que evaluar si lo que realmente cree sentir es correcto, porque hay algo que nosotros debemos entender, que el amor en algún sentido también es cerebral, y esto se convierte como una especie de droga. Las personas cuando se enamoran segregan ciertas drogas del amor, por decirlo así, endorfinas, no sé cuál es el término correcto para esto, pero segregan ciertas cosas que les hacen sentirse bien, un éxtasis. Es como cuando te enamoras por primera vez, pues sientes lo mejor del mundo y todo parece perfecto. Y eso mismo pasa cuando alguien se vuelve a enamorar o cuando cree que vuelve a enamorarse. Y entonces es posible que la persona, su juicio se nuble y crea que la relación que está teniendo es la mejor del mundo y puede errar de esta forma. Entonces tiene que considerar o tiene que evaluar si está dispuesto a arriesgar todo por alguien que cree estar amando. Tiene que pensarlo y tiene que considerarlo. Tiene que pensar si realmente los fuertes deseos que tiene y los pensamientos constantes de la otra persona son correctos, o son saludables, o están fundamentados en algo sólido, algo concreto, que lo más probable es que solamente sea una emoción, una éxtasis de lo que causa en este caso la aventura. Esto, por supuesto, va a traer menos conexión con la pareja y más conexión con la otra persona que ha intervenido en esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona, entre más se conecta con la otra, entre más felicidad pasa supuestamente al lado de la otra, menos conexión tiene con su pareja que la que tiene actualmente, menos relación, menos ve amor en su relación, y más problemas ve más diversión del otro lado, ve más aburrimiento de este lado, ve más alegría del otro lado, ve más tristeza de este lado, o sea, va a aumentar. Entonces, entre más conecta allá, menos conecta acá. Pero esto tiene que evaluarlo. ¿Por qué? Porque tiene que pensar si esto es duradero. Y no solamente es esa situación pasajera que le segrega esa sensación de sentirse enamorado. Tiene que pensar si realmente esto es a futuro algo realmente que va a funcionar. Es decir, la persona puede cegarse y decir, a ver, no veo dificultades, no veo nada malo, veo solamente virtudes, veo solamente atenciones, y no está viendo a futuro que esto realmente puede fracasar en determinado tiempo. Limita, por supuesto, al cónyuge que tiene, lo limita y lo descarta completamente. Entonces, todo eso tiene que haber una evaluación, tiene que poder considerar todo esto dentro de lo que es la relación. Y bueno, finalmente tenemos que hablar de la reconstrucción. Ok, entonces pasamos primeramente a la primera fase, que es la fase donde hay una
la situación que viene, el shock, la conmoción, el golpe de la situación, cuando se descubre el asunto y toda esa crisis que se está viviendo y que es un golpe doloroso. Lo siguiente es la parte de la evaluación. Realmente, ¿es correcto continuar o no es correcto continuar? Ahora, como pastores, uno no puede decir continúa o no continúa, porque no es nuestra responsabilidad decidir sobre la gente o por la gente, sino nuestra responsabilidad es poder darles una visualización de lo que están viviendo, de lo que están pasando y que la persona aprenda a decidir por sí misma, consciente de lo que va a enfrentar. En todos los casos hay ventajas y desventajas, pero la persona tiene que ser entendida y por supuesto tiene que buscar a Dios para poder tener una dirección sabia de lo que Dios le puede dar a su corazón y darle a entender de lo que tiene que hacer, pero tiene que ser fuerte la persona para poder continuar. Entonces entra lo que es la etapa de la reconstrucción y aquí es donde hablamos de un proceso que se llama santificación y servicio. Esto es necesario poder entender que vivimos un proceso, pero esto no tiene que derrumbarnos o destruirnos. Y entonces aquí entra lo que dice la Biblia en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Aquí es importante entender esto. Dios dispone todas las cosas para bien. Ahora, Dios no provocó, por supuesto, lo malo. Dios no trajo lo malo a nuestra vida, sino que Dios puede, ¿sí? Dios puede hacer que eso malo en algún momento se convierta en bueno, ¿sí? Solamente nosotros sacamos cosas buenas de lo bueno, pero Dios saca cosas aún buenas, saca Dios cosas buenas aún de lo malo. Entonces, las dificultades de nuestra vida, Dios puede convertirlas en cosas buenas. Así que tenemos que considerar esto y tenemos que pensar que esto puede ser un proceso de santificación, un proceso de restauración. Hay parejas que una situación como esta puede volver a conectarlos. Y en cierta medida, dependiendo de la forma en que lo asimilen. ¿Por qué? Porque evalúan y se dan cuenta que necesitan realmente a la otra persona. Ya sea tanto la persona que fue herida como la persona que pasó la infidelidad, pueden en ese momento recapacitar y decir, a ver, me doy cuenta que realmente necesito de la relación, de la verdadera relación que tenía. Así que puede funcionar en ellos. Entonces tenemos que pensar en eso, tenemos que evaluar y tenemos que pasar un proceso de reconstrucción. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué aprendes tú de esto? Ya sea que viviste la herida o ya sea que cometiste el error. ¿Qué aprendes? ¿Qué te enseña esta situación? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué es lo que estás descubriendo? ¿Cómo puedes tomar esto para poder salir adelante? Y no llevar la carga de esta crisis y que te aplaste y que te derrumbe y que vivas una vida de depresión, una vida de tristeza de la que no puedas salir. ¿Qué aprendes? ¿Sí? Ahora aquí entra la otra parte que es la parte de la restauración de la confianza en ambas partes. La persona herida tiene que entender que no puede enfocar su obsesión en la otra persona sobre lo que está haciendo mal, porque estamos hablando aquí, en este caso, de la pareja que quiere reconstruir. Como ya lo dije, hay parejas donde uno de los dos no tiene ni el más mínimo deseo de reconstruir y entonces ahí se toman otras medidas o se trabaja de otra forma. Pero en el caso de los dos que están tratando de reconstruir, tiene que haber una restauración de ambas partes, tanto de confianza, tanto de la persona herida tiene que restaurar la confianza. ¿Cómo lo va a hacer? El problema es que muchas personas heridas pierden la confianza y todo lo pueden ver negativo, equivocado, todo pueden encontrar dificultades, errores, fallas, pueden ver sospechas por todas partes y tiene que controlar ese sentimiento, tiene que aprender a soltar la confianza, tiene que aprenderlo. Por eso le decía, para eso ya pasaste por la etapa de evaluación. ¿Quieres realmente vivir con una persona que podría llegar a tu pensamiento la idea de que está fallando? Si quieres hacerlo así, entonces tienes que aprender a trabajar en la confianza. Y la otra parte, la parte infiel, tiene que saber que tiene que recuperar la confianza de su pareja. Tiene que recuperarla. ¿Cómo lo va a lograr? No solamente lo va a lograr diciendo, pues ya perdóname, ya deje de hacer esto. No, tiene que trabajar y tiene que ayudar a la persona a poder retomar esa confianza. Tiene que haber esa liberación. A ver, tiene que haber lo que llamamos un perdón. Ahora, la parte delicada aquí del perdón es que no siempre el perdón tiene que ser ese acto de decir, ya perdona tú, olvida y perdona,
porque esto es muy difícil, es un proceso muy difícil. Entonces no es algo que simplemente se hace de que ya, perdona, ya, ok, ya se olvidó, ya no estoy pensando nada malo, no. Tiene que ser un proceso de restauración. Pero hay personas que no perdonan porque eso les da un sentimiento de fuerza. Es decir, no lo perdona y es como un sentimiento de que te tengo en mis manos. Es decir, no te perdono porque te tengo castigado. Y si alguien quiere recuperar su relación, tiene que aprender a soltar ese castigo. Porque si no, hay personas que se sienten fuertes. Y dicen, no, yo no perdono, no se me olvida. Entonces todo el tiempo lo tiene castigado. Y ese castigo no está ayudando a poder reconstruir la relación. Si no lo hace, va a atender otra vez al fracaso. Es decir, lo que se está construyendo, lo que se está reconstruyendo, vuelve a caer. Tiene que haber cambios de conducta, tiene que haber acuerdos. Aquí la pareja tiene que platicar y tiene que haber acuerdos en los que lleguen realmente a conectar. Es decir, qué es lo que la persona espera del otro y qué es lo que la otra persona espera del otro. Tienen que llegar a acuerdos sin ser exagerados, ¿sí? Sin ser exagerados, porque a alguien tal vez su sentimiento de sospecha puede desatarse cuando, no sé, cuando la otra persona se esconde, pasa tiempo fuera de la casa, y entonces decir, a ver, y todo el tiempo va a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces tiene que haber como una forma en la que se puedan ayudar. Para poder restaurar la confianza, la otra persona tiene que decir algo que le dé cierta ventaja sin estar siendo controlado, ¿sí? De decirle, a ver, te voy a decir, hoy salgo a tal hora del trabajo, voy llego a tal hora a la casa, algo así, ¿no? Pero sin sentirse controlado, decir, a ver, estoy saliendo, estoy llegando, fui a tal lugar, estoy en tal parte, me tomo una foto en el lugar, o sea, no puede haber eso, tiene que haber un acuerdo, una forma en la que ambos se sientan tranquilos, contentos, satisfechos, donde se sientan que están siguiendo adelante, donde se sientan que se están apoyando mutuamente, tiene que haber una reconstrucción. Ah, tiene que haber una situación donde podemos trabajar en accionar, no esperar sentimientos, porque los sentimientos no surgen nada más así. Tiene que haber acciones. La relación se ha fracturado, se ha lastimado, se ha herido, y entonces algunas personas esperan sentir amor, esperan sentir perdón, esperan sentir, pero eso no es un sentimiento que podemos nosotros provocarlo. Tiene que haber una acción, tiene que haber acciones que ayuden a que se vuelva a restaurar la relación. Tiene que haber acciones, tiene que haber pláticas. Ahora, aquí dentro de esto tiene que haber algo importante, porque a veces las personas pueden pensar que necesitan orar, y sí es importante la oración, como lo hemos dicho, somos pastores, necesitamos orar, pero hay personas que no están tomando medidas, no están tomando acciones, no están hablando, no están comunicando, y mientras nada de eso pase, es difícil que algo realmente pueda arreglarse. Es difícil que algo realmente pueda resolverse, porque no están tomando acciones. Jesús dijo claramente, si tu hermano peca contra ti, no dijo, ponlo en oración y Dios lo va a cambiar. No, dijo, ve y habla con él. Ve y habla con él, ¿sí? Y arregla el asunto, o sea, tú directamente. Entonces tiene que haber acciones, tiene que haber esto, tiene que haber inversión en la relación. Tiene que haber una inversión. Vamos a invertir tanto de una parte como de la otra. Tiene que haber una inversión para poder restaurar y para poder sanear la relación que se está tratando de reconstruir o tratando de fortalecer. Y tiene que aprender que esto va a llevar tiempo. Va a llevar su tiempo y va a llevar su proceso para poder sanar dentro de todo este asunto que se ha vivido. Ahora, como ya mencioné al principio, esto solamente es a grandes rasgos y es un proceso rápido, solamente lo que podemos hablar y mencionar. Si alguien se da cuenta que se encuentra bajo esta situación, bajo esta circunstancia, lo más recomendable es que pueda realmente buscar ayuda para poder superar esta situación. Tiene que evaluar, tiene que primeramente reconocer que hubo un impacto que le afectó, tiene que hacer una evaluación y tiene que hacer una reconstrucción. Y tiene que considerarse el hecho de que si ambos están dispuestos a poder trabajar en su relación o uno de los dos. Y si uno de los dos no está dispuesto, el que está intentando recuperarlo tiene que trabajar, ahora sí casi a veces al doble, porque el otro está fallando. Pero tiene también que tener claro una meta, un objetivo de poder transformar la relación, porque si no lo logra en determinado tiempo, en determinado plazo, eso puede ser algo desgastante, frustrante y puede hacerle más daño que beneficio a su vida. Se tienen que considerar miles de cosas
porque ya no tocamos el tema de hijos y todo lo demás que puede suceder dentro de esta situación. Así que bueno, yo espero que esto sea de bendición. Quiero orar por quienes están pasando o han vivido o han pasado por esta situación para poder fortalecerles y poder esperar que Dios les dé luz sobre esto aún más de lo que podemos nosotros compartir rápidamente en esta sesión. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tomes en tus manos, Señor, a estas mujeres. Dios, solamente tú conoces las situaciones que están pasando, que están viviendo. Solamente tú sabes cuál es la crisis por la que han estado pasando por ese tiempo. Si algunas lo han vivido, si algunas no lo han vivido, si algunas conocen a amigas que lo están viviendo, te pido que tú les puedas ayudar, que tú les puedas dar luz, que tú les puedas fortalecer y que esta sesión sirva como un punto de partida para un proceso de sanidad en esa área específica de sus vidas. Que esto sirva como un punto de partida para que ellas puedan continuar, para que ellos puedan tomar medidas, para que ellas puedan tomar acciones, Señor, sobre sus vidas y puedan encontrar la paz y la libertad que necesitan a través de tu palabra y a través de tu presencia. Te pido que las bendigas, Señor, en esta hora. Te agradezco por este gran trabajo que está haciendo, Señor, la iglesia Salem, Dios mío, que tú puedas seguir bendiciéndolos, seguir prosperándolos y ayudándolos a llegar a más en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. Bien, pues muchas bendiciones. Dios les bendiga. Saludos a todos.